La Guerra de los 1000 días, entre 1898 a 1902, surgieron sucesos como la inconformidad liberal frente al gobierno conservador, como propósito de participación en el gobierno, y el Departamento de Panamá solicita la superación que surgió con el apoyo de los Estados Unidos. Generando esto en el siglo XX, como en 1921 Estados Unidos y Colombia hicieron un tratado de amistad, recibiendo Colombia un dinero por haber aceptado la independencia de Panamá. En 1948 se declaró el inicio de la guerra civil bipartidista entre conservadores y liberales. Este trajo consigo una época de violencia, de asesinatos, agresiones y persecuciones. El asesinato del candidato a la presidencia, Jorge Eliezer Gaitán, desató aún más la violencia y sus seguidores ocasionaron desórdenes y protestas, dejando un saldo de más de 3.000 muertes. Este suceso fue denominado como el Bogotazo. Estaba prevista la apertura del Museo Nacional, pero debido a estos acontecimientos terminó realizándose el 2 de mayo del mismo año. Entre 1930 y 1958 surgen grupos armados y guerrilleros marcando una época de violencia en el país. En 1953 el general Gustavo Rojas Pinilla realiza un golpe de estado al entonces presidente Laureano Gómez, teniendo como primer objetivo acabar con la violencia, logrando acuerdos de paz con los grupos armados. En 1958 se crea el Frente Nacional, compuesto por la coalición política entre los partidos liberal y conservador. Entre los acuerdos del Frente estaba la no participación de cualquier otro partido político, generando una oposición política. Es allí donde nacen el ELN, FARC y M-19. En 1958 se creó el Frente Nacional, el cual fue una coalición política entre los partidos liberal y conservador con unos acuerdos de reorganizar el país después de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla y evitar la violencia entre los dos partidos. Llevaba a cabo una cláusula de que rechazaba la participación de otro partido diferente a ellos, y esas propuestas fueron aprobadas en 1974, acabando la época de la violencia. Luego se generó una oposición al Frente Nacional, por ello aún se crearon unos grupos de oposición política y grupos armados. Formados estos grupos armados, inició el fenómeno del narcotráfico. En 1991, Colombia implementó una nueva constitución otorgando el derecho a sus ciudadanos. Sin embargo, el país seguía experimentando problemas con los grupos guerrilleros. Llega el 2002 y Álvaro Uribe Vélez queda en la presidencia, donde utilizó los fondos del Plan Colombia para combatir contra la guerrilla. También realizó el adelanto de los procesos de paz y cambios en la Constitución para permitir la reelección presidencial, donde se quedó por 2 periodos, pero con consecuencias, ya que es señalado como el responsable de graves violencias a los derechos humanos. El 7 de agosto del 2010, Juan Manuel Santos asume la presidencia de Colombia, reemplazando a Álvaro Uribe Vélez. El nuevo presidente mantuvo por un tiempo la ofensiva militar contra la guerrilla. Después de un largo intento de diálogo para el acuerdo de paz, el cual aceptaron continuar con mesa de negociación. En el año 2012, las FARC aceptan firmar un pacto para terminar con el conflicto y la reconstrucción de una paz. Los puntos para llegar a un fin del conflicto y lograr la desmovilización de más de 6.000 combatientes giraron en torno a 6 ejes: política de desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas y mecanismo de refrendación de los acuerdos. Durante el periodo 2018, Colombia se encontraba sumida en una profunda crisis social. En momentos en que se iban a elegir las corporaciones públicas nacionales, como son senadores, representantes a la Cámara, gobernadores, alcaldes, diputados de las asambleas departamentales, el país se encontraba polarizado entre 2 corrientes políticas, dentro de las cuales unas respaldaban el sí a los procesos de paz que el gobierno del entonces saliente presidente Juan Manuel Santos adelantaba con las guerrillas dentro del proceso de paz con las FARC. Otra corriente política
polarizada también por el no, manifestaba no estar de acuerdo con que se realizara el proceso de paz con el grupo guerrillero de las FARC. En este sentido, se convocó un plebiscito nacional en donde se presentaron las elecciones en donde se debía votar entre las personas que decían si se podía o no seguir adelantando el proceso de paz con las FARC y si no era conducente que se siguiera adelantando el proceso con las FARC. Dentro de ese plebiscito triunfó el no, y estos resultados de estas votaciones del plebiscito polarizaron aún más el país. Como consecuencia de las elecciones, en el mes de mayo del año 2018 es elegido presidente de la República el doctor Duque, quien es nuestro actual presidente, el doctor Iván Duque Márquez. Dentro de la contienda electoral para la presidencia de la República se enfrentó al representante del partido La Colombia Humana, cuyo representante era Gustavo Petro.